¿No tienes la sensación de que ahora mismo todo el mundo está diciendo que va a haber una crisis? Es un ruido constante, un run run que no se va. Abres las redes sociales y solo ves hilos sobre el colapso. Pones las noticias y los titulares son catastróficos. Parece que estamos permanentemente al borde del abismo. No estamos locos. Es un pesimismo real y no solo está en la calle. Cuando miramos los datos fríos, vemos que hasta los que mandan están asustados. Existe una encuesta que hace McKinsey, que es la consultora que asesora a las mayores empresas del mundo. Cada pocos meses preguntan a cientos de directivos qué esperan de la economía. Es un termómetro de la gente que toma las grandes decisiones. En esta encuesta, en septiembre de 2025, casi 7 de cada 10 directivos situaron un escenario de recesión como el resultado más probable para el mundo. 7 de cada 10. Esto no es un dato más. Significa que la mayoría de los capitanes de barco están preparando a sus empresas para la tormenta. Cuando los de arriba están nerviosos, el pánico baja. Y ahí, en ese río revuelto, es donde entran los profetas del desastre, los nombres de siempre. Michael Burry, el famoso inversor de la película La Gran Apuesta, ha vuelto. Se ha convertido en una especie de oráculo. La gente analiza cada tuit suyo como si fuera un texto sagrado. Y después de estar callado casi 2 años, reapareció en X, el antiguo Twitter, a finales de octubre de 2025. No volvió para dar buenas noticias. Burry publicó un mensaje claro sobre las burbujas diciendo: a veces vemos burbujas. A veces la única jugada ganadora es no jugar. La única jugada ganadora es no jugar. Es la versión elegante de sálvese quien pueda. El mensaje que reciben sus millones de seguidores es: vendan todo. Y no es el único. Tenemos al hombre más poderoso de las finanzas mundiales, Jamie Dimon. Dimon es el director ejecutivo de JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos. Es el insider definitivo. Pues bien, Dimon lleva años con el mismo discurso catastrofista. En una entrevista reciente, el 9 de octubre de 2025, volvió a la carga. Dimon dijo que cree que una recesión podría ocurrir en 2026. Esto no es una novedad, es un patrón. Se ha convertido casi en un meme. La propia noticia que recogía esta predicción lo señala claramente. Esta es la 5ª vez en los últimos 4 años que Dimon predice una recesión en Estados Unidos. ¿Pero qué pasó en el mundo real mientras Dimon lanzaba sus advertencias? ¿Nos salvó de algo? Miremos los datos del mercado, del índice S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes. De las 5 veces que avisó de una crisis, el S&P 500 subió en 4 de ellas, incluyendo subidas salvajes del 8,31% en un mes y del 8,09% en otro, y solo cayó en una ocasión. Piénsalo un segundo. Si le hubieras hecho caso a Jamie Dimon, habrías vendido tu dinero justo antes de una subida del 8%. Habrías perdido una auténtica barbaridad de dinero. Esto saca a la luz la verdadera amenaza. El problema no es la recesión que predicen. El problema son ellos. Es la industria del pánico. Como sociedad nos encantan las predicciones. Nos fascina que alguien nos diga el futuro. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a ver si aciertan? Alguien sí lo hizo, y los resultados son para echarse a llorar. Existe un proyecto llamado Guru Grades, que es básicamente una auditoría masiva a los expertos que salen en televisión. Analizaron el historial de 68 de estos gurús, no aficionados, sino profesionales con miles de seguidores. Se revisaron 6.582 pronósticos de mercado entre 1998 y 2012, y la tasa de media de acierto fue de un miserable 46,9%. Literalmente peor que lanzar una moneda. Un 46,9%. Un mono lanzando un dardo a una diana con sube o baja lo haría mejor. Una moneda te da un 50% de probabilidades. Estos tipos, con todos sus trajes caros y sus gráficos complicados, lo hacen peor que el azar. El estudio de CAIA confirmó que 42 de los 68 gurús, es decir, el 61,8%,
tuvieron una precisión inferior al 50%. Pero el verdadero golpe es este. Incluso si aciertan, no ganas dinero. El estudio analizó qué pasaba si le haces caso. Esto implica costes de transacción. Es un concepto simple. Cada vez que compras o vendes acciones, pagas una comisión a tu broker. Si tu gurú te dice vende hoy y compra mañana, ya has pagado 2 comisiones. Si haces eso muchas veces, las comisiones te comen vivo. Cuando incluyeron esos costes, la conclusión fue rotunda. Después de costes de transacción, ningún market timer individual habría ganado dinero. Ninguno, ni siquiera el mejor. Buscamos en el ranking original de CXO Advisory la fuente de los datos para ver quién era el ganador de los 68. El mejor registro fue el de un tipo llamado David Nassar. David Nassar tuvo el mejor historial con un 68,2% de aciertos en sus predicciones. Un 68,2 suena bien, pero como acabamos de ver, ese 68% se evapora en el mundo real, no sirve de nada. Los costes de seguirlo, las comisiones de entrar y salir del mercado frenéticamente, se comen cualquier posible ganancia. Es un juego trucado. Vamos a detenernos aquí. Los datos demuestran que la industria de las predicciones es un fraude estadístico. Entonces, ¿por qué existen? Porque el miedo vende y los medios necesitan rellenar 24 horas. Para los gurús el riesgo es asimétrico. Si fallan 99 veces, nadie se acuerda, pero si aciertan una gran crisis, se convierten en leyendas. Por eso no ves su 46,9% de acierto en pantalla. Este es el montaje, una industria de ruido diseñada para asustarte. Pero, ¿qué pasa cuando estos gurús no son solo ruido de fondo? ¿Qué pasa cuando uno de ellos, como Michael Burry, acierta de lleno una vez y se convierte en un mito? El impacto que tienen en el dinero real de la gente de la calle, de nosotros, es aterrador. Y es mucho peor de lo que creemos. Vale, acabamos de ver que el juego de las predicciones es un circo. Estadísticamente, fallan más que una moneda. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos sí acierta? ¿Qué pasa cuando aciertan una vez y lo hacen a lo grande? Aquí es donde la amenaza se vuelve real porque ese acierto único se convierte en un mito. Y ese mito tiene el poder de mover el dinero de millones de personas. Aquí es donde entra Michael Burry. Todos conocemos la historia de la película La Gran Apuesta. Burry fue el tipo que vio venir la crisis de 2008. Mientras el mundo estaba de fiesta y los bancos se forraban, él fue el único que miró los números y vio que todo era un castillo de naipes. Apostó contra las hipotecas basura y acertó de una forma tan espectacular que se convirtió en una leyenda viva. No fue un acierto pequeño. Según su biografía, en esa crisis Burry obtuvo una ganancia personal de $100 millones y una ganancia para sus inversores restantes de más de $700 millones. $700 millones para sus clientes y 100 para él. Con esas cifras, es normal que la gente lo trate como a un oráculo. El razonamiento es simple. Si acertó una vez de esa manera, ¿por qué no va a acertar otra vez? El problema es que su historial desde 2008 ha sido errático, por decirlo suavemente. Pero, como es un mito, cada tuit suyo, por críptico que sea, mueve dinero real. Y aquí vemos el impacto directo y el coste para el ciudadano. Miremos el año 2023. El mercado estaba nervioso. Veníamos de un 2022 malísimo. La gente buscaba respuestas. El 31 de enero de 2023, Burry publicó en Twitter una sola palabra: vender. Solo eso, vender. Millones de personas lo vieron. Hundió el pánico. Muchos inversores pequeños, gente normal que tiene sus ahorros en un fondo, asustados, vendieron sus carteras. Hicieron caso al oráculo. ¿Y qué pasó? Que el mercado empezó a subir. Y a subir. Y a subir. Apenas 2 meses después, el 30 de marzo, Burry tuvo que volver a Twitter. El 30 de marzo de 2023 rectificó con otro tuit: me equivoqué al decir vender. Me equivoqué. Para él es solo un tuit. Borrón y cuenta nueva. Pero para la persona que vendió dinero, presa del pánico, esa equivocación es catastrófica.
Esa persona vendió en el peor momento posible, materializando sus pérdidas. Y lo que es peor, cuando el mercado empezó a subir, no volvió a entrar. ¿Por qué? Porque el genio le había dicho que venía el apocalipsis. El mercado subió un 15%, un 20% ese año, y esa persona lo vio desde fuera, paralizada, porque el mito le dijo que vendiera. Es un daño irreparable. Y sigue pasando. Miremos este mismo año 2025. El tema estrella es la inteligencia artificial, con la empresa Nvidia liderando una subida histórica. Barry empezó a advertir de una burbuja. Y no solo advirtió, apostó fuerte en contra. Los registros públicos de su fondo de inversión, Scion, mostraron su jugada. Estos registros llamados 13F son obligatorios. El formulario 13F del primer trimestre de 2025 mostraba que Barry tenía opciones put, que son apuestas a la baja, sobre 900.000 acciones de Nvidia, con un valor nocional de $97,5 millones. Imagina el titular. El hombre que predijo 2008 apuesta casi 100 millones contra Nvidia. Miles de inversores le siguen, venden sus acciones de Nvidia o peor aún, se atreven a comprar esas puts para imitarlo, pensando que van a dar el pelotazo. ¿Qué hizo Nvidia? Seguir subiendo como un cohete. ¿Y qué hizo Barry? Los resúmenes de cartera del segundo trimestre de 2025 muestran que Barry cerró todas esas apuestas contra Nvidia. Dio otro volantazo, de nuevo. El tipo que le copió, comprando esas puts, se arruinó. Esas opciones expiraron sin valor. El que vendió sus acciones se perdió la subida. Barry puede permitirse cambiar de opción y perder dinero en una apuesta. Él ya es rico. ¿Pero puede permitírselo el inversor particular que arriesgó sus ahorros? Este es el peligro de seguir a los mitos. Te arrastran con su volatilidad. Si Barry es el oráculo silencioso y críptico, el otro extremo es el showman. Y ahí el rey indiscutible es Jim Cramer. Cramer tiene un programa en CNBC llamado Mad Money, Dinero Loco. Es un espectáculo de gritos, bocinas y botones de efectos de sonido. Es el bufón de la bolsa del que hablamos en el acto primero. No es un analista, es entretenimiento. Pero su impacto en el dinero de la gente es brutal, es adictivo, es el casino televisado. Te hacen sentir parte de un club, que tienes información privilegiada. Pero la única información que tienes es que otras 400.000 personas están escuchando a la vez. Se han hecho estudios serios sobre su programa. CXO Advisory, los mismos del estudio de los gurús, analizaron su rendimiento. Un estudio sobre Mad Money 2005-2007 analizó 1.339 recomendaciones de compra y 528 de venta, y el gráfico mostraba un pico de rentabilidad justo después del programa, representado en el eje por el día cero, que empieza a caer en las semanas siguientes. Es decir, Cramer grita: ¡compra, compra, compra! Miles de espectadores se lanzan a comprar a la vez, el precio sube artificialmente por esa demanda, y luego se desploma cuando el humo se disipa. Es un subidón de azúcar. El segundo gráfico del mismo estudio simulaba una cartera ficticia invirtiendo $1 cada vez que Cramer recomendaba una acción. Al cabo de 2 años, la línea de esa cartera se movía prácticamente igual que la del S&P 500. Subía y bajaba al mismo ritmo, sin ofrecer una rentabilidad extra ni una ventaja duradera. Seguir a Cramer no te hace rico, te hace pagar comisiones, pero la gente lo sigue haciendo. La escala de su show es industrial. No estamos hablando de 1 o 2 ideas meditadas. Un investigador analizó las 725 recomendaciones de acciones de Cramer para 2021. 725. Son 2 recomendaciones al día. Es imposible que alguien analice eso con seriedad. Es una ametralladora de ideas. El objetivo no es acertar, es hacer ruido. Es generar acción, generar comisiones para los brokers que patrocinan el programa. Y ese ruido tiene un efecto directo en el mercado. Un estudio de 2006 analizó las recomendaciones de Cramer desde el 8 de julio de 2005 hasta el 2 de febrero de 2006.
y encontró que las recomendaciones de Cramer generaron un aumento promedio del 643,79% en el volumen de operaciones al día siguiente de la emisión del programa, y que la rentabilidad anormal promedio de las acciones durante la noche fue de aproximadamente el 7,6%. ¿Qué significa esto? Significa que Cramer mueve al rebaño. Cuando él habla, miles de inversores particulares se lanzan a comprar. Pero el 7,6% de su vida ocurre overnight, de la noche a la mañana, antes de que el mercado abra. Cuando el inversor particular que ha visto el programa la noche anterior logra poner su orden al día siguiente, ya llega tarde. Ya está comprando caro, justo cuando el volumen se ha disparado un 600%. Está comprando el pico que el propio Cramer ha creado. Es la definición de ser la carnada. Este es el impacto real. Los Barry nos cuestan dinero por pánico, haciéndonos vender en el peor momento. Los Cramer nos cuestan dinero por avaricia, haciéndonos comprar en el peor momento. Nos están desangrando por los dos lados. Son los jinetes del apocalipsis de nuestros ahorros. Entonces, ¿qué hacemos? Si los expertos estadísticamente fallan, si los mitos nos confunden y nos hacen perder dinero, y si los showman nos usan de carnada, ¿estamos condenados? ¿No hay ninguna forma de ganar en este juego? Sí la hay, pero no tiene nada que ver con adivinar el futuro. Tiene que ver con entender las matemáticas. Y sobre todo, con entender la diferencia entre la suerte y la habilidad. Hay un pensador brillante, Nassim Nicolás Taleb, que escribió un libro entero sobre esto llamado Engaños por el azar. Él propone un experimento mental que lo explica todo. Imagina que creamos 10.000 gestores de fondos ficticios. Cada año su rendimiento es una moneda al aire, 50% de ganar, 50% de perder. Si pierdes, te eliminamos del juego. El primer año 5.000 ganan y 5.000 pierden. El segundo, 2.500 ganan. Al año siguiente, 1.250. Al cuarto, 625. Al quinto, 313. En resumen, es un juego limpio. Tenemos 313 gestores que ganaron dinero durante 5 años seguidos, por pura suerte. ¿Qué haríamos nosotros en el mundo real? Cogeríamos a esos 313 genios y los pondríamos en la portada de Forbes. Les daríamos programas en la CNBC. Les pagaríamos millones por gestionar nuestro dinero. Y todo el tiempo estaríamos siguiendo a los ganadores de una lotería estadística. Ahora, ¿quiere decir esto que nadie en el mundo sabe lo que hace? No. Hay excepciones, pero son tan raras que son casi extraterrestres. La mayor excepción de todas fue un hombre llamado Gene Simmons. Era un matemático, un descifrador de códigos que trabajó para la NSA. Un genio de verdad. En los años 80 fundó un fondo de cobertura llamado Medallion, y los números que consiguió son sencillamente imposibles. Un gráfico que compara su fondo con el mercado muestra que $100 invertidos en el fondo Medallion en 1998 habrían crecido hasta unos $2,1 millones en 2018. En el mismo periodo, esos $100 del S&P 500 se habrían convertido en unos $1.000. Hablamos de 2 millones frente a 1.000. Según la misma fuente, Medallion consiguió una rentabilidad neta anual promedio del 39,2% después de deducir las comisiones. Y lo más increíble es cuándo ganaba dinero. No solo ganaba cuando el mercado subía, ganaba sobre todo cuando el mundo se desplomaba, cuando los gurús de la tele estaban escondidos bajo la mesa. El fondo Medallion ganó casi un 98,5% en el año 2000, el crash de las .com. Ganó un 82,4% en 2008, la crisis financiera global. Además, el fondo aumentó un 76% en 2020, la pandemia. Este tipo sí tenía la máquina de hacer dinero. Es la excepción que confirma la regla. ¿Y saben cuál es la parte más importante de esta historia? Que Gene Simmons era famoso por ser extremadamente reservado. Era un ermitaño. Nunca fue a CNBC a gritar «compra, compra». No publicaba tweets crípticos. Hizo exactamente lo contrario de los gurús. Cerró su máquina de hacer dinero bajo llave.
echó a todos los inversores externos en 2005 y dejó que funcionara solo para él y sus empleados. Aquí está la lección. Si alguien sabe de verdad lo que va a pasar en la bolsa, no te lo va a contar gratis en la tele. Se va a callar y se va a hacer multimillonario. Así que, si no podemos ser Gene Simmons y no podemos fiarnos de los gurús, ¿cuál es el plan? El plan es dejar de jugar a su juego. Dejar de intentar adivinar a corto plazo y empezar a jugar el único juego que estadísticamente podemos ganar, el largo plazo. El pánico que venden los gurús se basa en una verdad. El mercado a corto plazo es un casino. Si miramos los más de 146 años de datos del mercado de Estados Unidos desde 1872, la probabilidad de obtener rentabilidades negativas en un año determinado es de aproximadamente el 31%. Un 31% es casi una de cada 3 veces. Es normal tener miedo, y a veces es mucho peor. En esa misma historia ha habido 10 años individuales en los que el mercado ha perdido más del 20%. Estos son los cisnes negros, los 2008, los 2000, los 2022. Son los años que Barry y Dimon usan para construir sus carreras. Pero aquí está el truco. ¿Qué pasa si simplemente ignoramos ese ruido? ¿Qué pasa si nuestro plan no es de 12 meses, sino de 20 o 30 años? El mismo análisis de datos desde 1872 destaca que, al llegar a los periodos de 20 años, no se registra ni un solo caso de rentabilidad negativa en el mercado. 0, ni uno. El tiempo es el único antídoto contra el pánico. El tiempo filtra la suerte, filtra el ruido, filtra a los gurús y deja solo el crecimiento real. El plan antigurú no es adivinar el mercado, es no intentar adivinarlo. Porque el coste de equivocarse es brutal. Y no me refiero al coste de equivocarte tú, me refiero al coste de hacerle caso a ellos. Un análisis de JP Morgan Chase es demoledor. Midieron qué pasaba si un inversor intentaba hacer timing, si salía y entraba del mercado. Un gráfico de JP Morgan muestra que en los últimos 20 años la rentabilidad media anual del S&P 500 fue del 10,6% si te quedaste siempre invertido, pero se desplomaba al 6,4% anual si te perdiste solo los 10 mejores días. Solo 10 días en 20 años. Esos 10 días suelen ser los rebotes violentos que vienen justo después de un día de pánico extremo, el día que Barry tuiteó vender. Traduzcamos esos porcentajes a dinero real, que es lo que importa. Suponiendo una inversión inicial de $10,000, perderse los 10 mejores días habría resultado en un valor de cartera de aproximadamente $34,000 en 20 años, en comparación con los 75,000 que se podrían haber alcanzado si se hubiera mantenido la inversión completa. Perderte 10 días de mercado te cuesta más de la mitad de tu patrimonio final. Ese es el precio real de escuchar a Jamie Dimon. Ese es el coste de entrar en pánico con un tuit de Michael Burry. Así que, la próxima vez que escuchen a un profeta anunciar el fin del mundo, la próxima vez que sientan ese nudo en el estómago y la necesidad de hacer algo, recuerden esto. En un momento de pánico no necesitas una profecía, necesitas un plan. El mío es simple. Soy un inversor en índices globales. Compro el mundo entero y mi horizonte es de 20 a 30 años. Por eso cuando los gurús gritan «crash», yo en realidad me alegro. Si el mercado se desploma significa que las acciones están de oferta. Puedo comprar más barato. Invertir no consiste en reaccionar a las predicciones, consiste en autocontrolarse. La bolsa va a caer. En algún momento caerá fuerte. Es una característica del sistema, no un error. Tienes que planificarlo. Cuando llegue ese día y los profetas salgan de sus cuevas a decir «te lo dije», tu trabajo no es entrar en pánico. Tu trabajo es no arruinar un buen plan a largo plazo. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.